Bueno, chicos, entonces, primero quisiera saber si es que recuerdan un poquito lo que hablamos sobre el tema que estamos yendo a ver, que es el tema de habilidades para la conversación académica. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos la semana anterior, tal vez? Sí, dicen que habían tres niveles de lectura, el nivel literal, inferencial y el que quedó por definir el crítico. Perfecto, nivel crítico, muy bien. Sí, chicos. ¿Por qué habíamos revisado estos niveles de lectura? Porque recuerden que al hablar de habilidades para la conversación académica, habíamos revisado que este tema, sí, lo que hace es que eh, aprovechar, ¿sí? Aprovechar la forma en la que nosotros hemos captado la información de otros textos y a partir de eso podamos tener nuestro comentario crítico respecto a un tema académico, ¿sí? Ya sea un tema dentro de los temas que puedan ustedes conversar en el colegio, por ejemplo, algo de biología, algo de historia, algo de matemáticas, algo de física, o un tema fuera de la parte del colegio, pero que siga siendo un tema, digamos que en cierta medida académico, ¿sí? Entonces, chicos, como bien su compañera nos mencionó, vimos los niveles de lectura, ¿sí? Y habíamos revisado que para que nosotros podamos comprender de forma global, de forma completa la información de cualquier texto, necesitábamos trabajar en tres niveles de lectura, es decir, hacer estas tres lecturas mínimas, ¿sí? En las cuales nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y vamos a ir catalizando cierta información según el nivel en el que estemos en el momento de la lectura, ¿sí? Habíamos empezado con el nivel literal, ¿sí? Que es, por supuesto, el primer nivel que se le hace a un texto. Como habíamos visto, es el nivel más general, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que hacemos? Es la primera lectura que le dábamos al texto y revisábamos palabras que no conocemos, ¿no es cierto? Revisábamos cuál es el tema, revisábamos qué tipo de texto es, si es un texto del periódico, un texto de una revista, es un artículo académico, tal vez un artículo científico, ¿sí? Recuerden que nosotros revisamos los artículos científicos, vimos cómo eran, entonces podríamos ver el texto y decir, eso es un artículo científico o es una noticia, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de texto es con el que estamos. Y por supuesto, algo importante que identificamos los datos generales, ¿sí? De ese texto. Si es un texto narrativo, por ejemplo, supongamos que es un cuento, entonces vemos cuáles son los personajes, por ejemplo. Pero si vemos que es un texto de un artículo científico, ¿sí? Los datos generales serían cuáles, serían cuáles son los autores, ¿sí? En dónde fue hecho ese texto, dónde fue escrito, en qué lugar, en qué año, ¿sí? Clarísimos, entonces estábamos con el nivel literal o hay alguna pregunta, chicos. Está bien. Perfecto. Ahora, chicos, solo algo antes de que continuemos. Una vez que terminemos la clase de hoy, ¿sí? Recuerden que la semana anterior no hubo ninguna tarea porque no habíamos acabado esta clase, entonces no les iba a mandar ninguna tarea porque no había. Pero esta semana sí les voy a mandar una tarea y aquí yo les puse dos partecitas en la presentación para que ustedes vean cómo van a hacer la lectura o cómo van a hacer la tarea que les voy a proponer. ¿Listo? Entonces, no se vayan a asustar si sale en la presentación, que es esta de aquí, ¿sí? Luego ya les explicaré cómo va. Luego habíamos visto, chicos, luego del nivel literal, íbamos al segundo nivel, ¿sí? La segunda lectura que vamos a realizar, que es el nivel inferencial, ¿sí? Como les había explicado, chicos, para el nivel literal, ¿sí? Yo necesito hacer máximo una o dos lecturas como máximo. ¿Por qué? Porque solamente es para ver palabras que desconozco, para ver los datos, para ver el tipo de texto. Sin embargo, en el nivel inferencial, chicos, yo necesito hacer varias lecturas, porque este nivel es el que me permite comprender, ¿sí? El que me permite encontrar las ideas principales y secundarias de todo el texto. Entonces, por supuesto, deben ser lecturas, eh, primero que debe ser más cantidad de lecturas y segundo que deben ser lecturas más pausadas, que deben ser con más reflexión, por decirlo así, ¿sí? Habíamos revisado con el nivel inferencial, hay tres cosas principales, chicos. Primero, ¿sí?
relacionamos la información de manera lógica. ¿Qué significa esto? Que yo, una vez que haga varias lecturas del texto, puedo comprender cómo está ordenada la información del texto. Es decir, yo puedo decirle a alguien más, en el primer párrafo está la definición, ¿sí? O en el primer párrafo nos está dando la historia de lo que está hablando. En el segundo párrafo nos está dando ejemplos, ¿sí? O en el segundo párrafo me da argumentos de por qué ha hecho así el artículo o el texto, ¿sí? ¿Está claro esta parte de relacionar de manera lógica la información, chicos? Un poco. Sí, un poco. Como les digo, chicos, esto de relacionar la información, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está permitiendo? Lo que nos permite es comprender en dónde se ubica la información dentro del texto. Es decir, yo puedo saber dónde están los ejemplos, dónde están las definiciones, dónde está la conclusión, a lo mejor dónde están la historia o los antecedentes de este texto. Por ejemplo, supongamos que nosotros leemos un artículo científico, ¿sí? ¿Se acuerdan del artículo científico ustedes? ¿Sí o no, chicos? ¿No se acuerdan? Ah, ya, perfecto. Cuando nosotros leemos entonces un artículo científico, sabemos cómo está relacionada la información. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo es la estructura de ese artículo, cómo es la estructura de ese texto, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿dónde están las conclusiones y recomendaciones del artículo científico? ¿Alguien se acuerda de dónde se ubicaban? Al principio, licenciada. Recordemos, recomendaciones y conclusiones, ¿sí? ¿Dónde podrían ubicarse esas partes del texto? Las conclusiones al último y las recomendaciones al principio. En el encabezado. Al principio, no hemos revisado, creo, entonces, lo que hemos visto. Sí, recuerden que recomendaciones y conclusiones iban al final del texto en el artículo científico, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo un artículo científico que voy a leer y necesito ver de forma inmediata dónde están las conclusiones, ¿sí? O dónde están las recomendaciones, yo sé que debo ir al final. Sí, eso es relacionar la información de manera lógica. Comprender y saber en qué parte del texto se ubica toda la información, ¿sí? Un poquito más claros, tal vez. Sí, pro. Perfecto. Continuamos entonces. Además, en el nivel inferencial tenemos otras dos grandes cosas. Primero, que encontramos las ideas principales y secundarias del texto, ¿sí? Es decir, yo encuentro y comprendo cuál es la idea principal que me sugiere el texto, ¿sí? Y segundo, cuáles son esas ideas secundarias que apoyan a la principal, ¿sí? Una vez que yo leo 3 o 4 veces el texto, puedo encontrar estas ideas, ¿sí? Y finalmente, por supuesto, por el nombre que tiene inferencial, lo que podemos hacer es inferir ideas implícitas. ¿Alguien recuerda a qué nos referíamos cuando yo decía inferir ideas implícitas? Que están en el texto. Lo contrario, chicos, sí, recuerden. Que no, implícitas que que hay tenemos que uno nosotros, inferir, hay que imaginar. Exactamente, sí. Claro, Cuando nosotros tenemos que son ideas implícitas, implícitas, ¿sí? que Me es la que refiero a que tenemos que no deducir se, nosotras. exactamente, a que no se encuentra en el texto de forma de Explícita. oración, ¿sí? Sino que yo tengo que entender qué idea me está queriendo dar el texto a partir de lo que yo he leído. Recuerden que habíamos visto el ejemplo de cuando leo el periódico, ¿sí? Especialmente, como habíamos mencionado en estas épocas de campaña presidencial, ¿sí? Habíamos visto que muchas veces en los periódicos o en los medios de comunicación se dice una oración, pero dentro podemos inferir ideas respecto a qué candidato se apoya, a qué candidato no se está apoyando en ese medio de comunicación, ¿sí? Esto, por supuesto, chicos, sí, es muy importante dentro de los niveles de lectura, porque a partir de que nosotros inferimos ideas, ¿sí? Empezamos a tener o a desarrollar la destreza, ¿sí? Final, que es la destreza crítica. Si nosotros no podemos inferir las ideas, si nos quedamos solo en ver qué es lo que está diciendo explícitamente, ¿sí? No vamos a poder llegar a la parte de el nivel crítico. ¿Listo?
¿Alguna pregunta respecto entonces al nivel inferencial, chicos? No, Lice. Perfecto. Listo. Esto igual es ya luego para la tarea, ¿sí? Vamos a ver entonces el nuevo nivel que no habíamos revisado, ¿sí? Que es el nivel crítico, chicos. El nivel crítico es el último nivel de lectura. Este nivel se hace, ¿sí? O se da una vez que nosotros hemos leído por varias veces el texto, ¿verdad? Una vez del nivel literal y mínimo 2 o 3 veces del nivel inferencial. Entonces, cuando nosotros llegamos al nivel crítico, ya conocemos muy bien el texto que estamos, con el que estamos trabajando, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las ideas, cuál es el autor, cuáles son, comprendemos todo el texto, ¿sí? Entonces, en el nivel crítico lo que hacemos es que una vez que hemos ya leído y comprendido las ideas que nos dan, ¿sí? Que hemos tomado notas, a partir de eso, nosotros podemos dar un argumento o emitir un juicio respecto al texto. ¿Qué es esto? ¿Sí? Emitir un juicio respecto al texto es darle una valoración positiva o una valoración negativa al texto. Es decir, que ustedes puedan o tengan la capacidad de decir el texto sí está bien, el texto no está bien, me gusta, no me gusta, pero no quedarnos ahí, sino que trabajar a partir de argumentos, ¿sí? Es decir, si yo digo sí, el texto está muy bien escrito, ¿por qué? Si digo no, el texto no está bien escrito, ¿por qué? Ir dando argumentos, ¿sí? Válidos, por supuesto, no decir me gustó porque sí, sino argumentos válidos que me permitan, ¿sí? Dar ese juicio valorativo, que me permitan decir si me gustó, no me gustó, si estuvo bien, si estuvo mal ese texto. ¿Listo? Y gracias a eso, emitir una opinión sobre el texto. Es decir, ser capaz de decirle a alguien más, ¿sí? De comentar o de compartir mi opinión sobre el texto con alguien más, ¿sí? Pero no una opinión basada en nada, ¿no es cierto? No una opinión basada en sí, sí o no, no, sino una opinión basada en argumentos válidos que yo diga, bueno, el texto sí estuvo muy bien porque, por ejemplo, supongamos que es un artículo científico. Yo puedo decir, sí está muy bien escrito porque, o sí me gustó, porque las estadísticas que muestra son recientes y se nota que hay una investigación de fondo, ¿sí? O yo podría decir, por ejemplo, si leo una noticia en un periódico, yo puedo emitir una opinión y decir, no estoy de acuerdo con el periódico, por ejemplo, ¿sí? Porque está dando demasiada validez a solo a un candidato y no a los dos, está siendo muy subjetivo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, ser capaz de que yo haga mis propias opiniones sobre el texto. Quisiera saber si aquí en este nivel hay alguna pregunta. No, ¿No? Todo clarísimo entonces con el nivel crítico. Sí, licenciada. Chicos. Entonces, como les había indicado, sí, una vez que yo logro pasar estos 3 niveles, sí, y por supuesto llegar a este, que es el que más nos interesa con respecto al tema de habilidades para la conversación, sí, yo puedo entonces ya ser capaz de conversar, ¿no es cierto?, de dar opiniones sobre temas, porque tengo ya todo, toda la información, ¿sí? Cargo la información del tema por detrás. ¿Qué información? Ideas principales, temática, ideas implícitas, ¿sí? Y por supuesto, en la conversación yo puedo usar ya mis argumentos, ¿sí? Ahora, chicos, una vez que yo he terminado, que yo he pasado, he concluido el nivel crítico, ¿sí? Y puedo dar mis argumentos en una conversación académica, es necesario tomar en cuenta 2 grandes temas adicionales, ¿sí? Que no son niveles de lectura, pero que nos van a ayudar ya en el tema principal, que es habilidades para la conversación académica, ¿sí? Y estos 2 temas se dan a partir de el hecho de que usemos argumentos y que tengamos un juicio valorativo, ¿sí? El primer tema, chicos. Ya, aquí está. El primer tema, ¿sí? Es la lectura exegética o la lectura comentada. ¿Qué sucede, chicos? Una vez que yo he leído un texto, ¿sí? Una vez que yo he comprendido ese texto y una vez que yo he podido hacer un juicio valorativo sobre el texto, es decir, si me gusta o no me gusta, si está bien o si está mal,
Yo debo entonces empezar con lo que se llama lectura comentada o lectura exegética. ¿Qué es esto, chicos? Esto, sí, es empezar con un texto de la misma temática para yo tener más información, ¿sí? Es decir, si yo leí, por ejemplo, una noticia sobre la corrupción en el país, ¿sí? Una vez que he terminado en el nivel crítico, lo que debo hacer es buscar otra noticia respecto a la misma temática, ¿sí? Y vuelvo a hacer todos los niveles, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que al final yo pueda hacer tres grandes cosas. Primero, que yo pueda establecer relaciones entre los textos que he leído. Es decir, que yo sea capaz de ver si es que los textos se relacionan mucho, poco y en qué se relacionan. Solo en el titular se relacionan con toda la información. A lo mejor el uno habla de corrupción en Quito y el otro habla de corrupción en todo el Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ir haciendo o estableciendo relaciones entre esos textos. Segundo, ¿sí? Que yo pueda o yo sea capaz de comparar las ideas entre estos textos. Por ejemplo, supongamos que yo leo un texto en el que, o una noticia, ¿sí? En el que me dicen, el Ecuador está cargado de corrupción política, ¿sí? Leo esa noticia. Y luego encuentro una noticia en otro periódico, ¿sí? O en una revista, por ejemplo, que me diga, no, en el Ecuador no existe corrupción política, ¿sí? Entonces, una vez que yo he leído estos dos textos, ¿qué es lo que hago? Comparo las ideas que me da entre los textos, ¿sí? Es decir, voy revisando cuáles son las ideas que me da el uno, cuáles son las ideas que me da el otro, e ir haciendo una comparación entre cada uno, ¿sí? Para ver, bueno, si están de acuerdo o no están de acuerdo, en qué es en lo que están, en qué se pueden unir esos textos, ¿sí? Y a partir de ahí, por supuesto, determinar qué semejanzas y qué diferencias puedo encontrar entre los textos. Por ejemplo, si, como les digo, trabajamos o leemos un texto que dice que sí hay corrupción en el Ecuador y otro que me dice que no hay corrupción en el Ecuador, ¿no es cierto? Yo podría decir, bueno, la semejanza es que habla sobre la corrupción en el Ecuador, ¿no es cierto? Y la diferencia, que el uno dice que sí hay y el otro dice que no hay, solo para dar un ejemplo, ¿sí? Quisiera saber si hay alguna pregunta en relación a esto de la lectura exegética o comentada. Está bien, profe, no hay ninguna pregunta por mi lado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, chicos, una vez que yo paso este tema, ¿sí? Que es la lectura exegética, es decir, para yo llegar, chicos, recuerden, a este tema, primero he debido pasar por los 3 niveles de lectura, no con un texto, sino con mínimo 2. O por supuesto, con más, ¿sí? Ustedes pueden recopilar 3 noticias sobre la corrupción, por ejemplo. Y a partir de ahí, hacer en cada una de las noticias los niveles de lectura para llegar a la lectura exegética. Es decir, para poder comparar las ideas, determinar semejanzas y diferencias, ¿sí? Entonces, chicos, esto, sí, ¿cómo nos va a ayudar en la temática de las habilidades para la conversación académica? Porque, sí, una vez que yo puedo comparar ideas entre textos, sí, o establecer relaciones entre los textos que he leído, yo puedo ser capaz de ¿qué? De que al momento de conversar, yo puedo dar más argumentos, sí, que apoyan ¿qué cosa? Mi opinión frente a la conversación, mi opinión que estoy dando en la conversación. ¿Sí? Si yo sé que leí 3 textos donde me dice que sí hay corrupción política, yo puedo decir, miren, en tal lugar dice esto, en tal otro lugar dice otro, yo leí una noticia sobre esto, leí una revista sobre este otro, y puedo ir aportando más ideas, ¿sí? A los argumentos que yo tengo respecto al tema. ¿Listo? Ahora, chicos, una vez que yo terminado, ¿sí? O yo he logrado la lectura exegética o la lectura comentada, ¿sí? Y he estado ya en la conversación académica, aparece un tema, ¿sí? Que es un poco más, digamos que un poco más personal, ¿sí? Pero que es el tema que al final se espera llegar precisamente con las habilidades para la conversación académica, ¿sí? Y es el tema del cuestionamiento de ideas, ¿sí? Una vez, chicos, que yo he conversado, que yo he leído los textos, que yo he relacionado las ideas,
¿sí? Que yo he podido dar mis argumentos en la conversación, ¿sí? Mis argumentos frente a alguien. Viene la temática del cuestionamiento de ideas. Ahora, chicos, ¿qué es esto del cuestionamiento de ideas? Cuestionar ideas, sí, es poner en duda la información que yo he revisado o la información que me ha llegado, ¿sí? Es decir, que yo sea capaz de que lea la información, recepte, analice y después de todos los pasos, yo pueda decir si esa información me sirve o no me sirve, si esa información es veraz o no es veraz, y si esa información yo la puedo utilizar en el futuro o no lo puedo hacer, ¿sí? En el cuestionamiento de ideas, chicos, existen 3 procesos. Primero, el proceso de que, existen 3 grandes características, ¿sí? El primero, que es un proceso de pensamiento final, es decir, es un proceso que para llegar a él se debe pasar por muchísimas etapas. Yo no puedo simplemente leer un día una noticia y decir, bueno, voy a cuestionar esta idea. Sino que para llegar a eso, sí, yo he debido hacer muchísimas otras, muchos otros procesos, como inferir ideas, como establecer relaciones, ¿sí? Y después de varios procesos, yo puedo recién llegar a este de cuestionar las ideas, ¿sí? Segundo, es que en el cuestionamiento de ideas, yo puedo ser capaz, ¿sí? De usar la información o de darme cuenta que no puedo usar esa información, ¿sí? Es decir, bueno, de este periódico, ¿sí? Sí puedo yo poner como ejemplo para el tema que estoy conversando, pero de este otro periódico no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a lo mejor el otro periódico es subjetivo, a lo mejor el otro periódico eh, no habla de temas generales, ¿sí? Yo veré ya por qué sí puedo usar de un lado, por qué no puedo usar de otros lados. Por ejemplo, aquí nos vamos a detener un ratito, ¿sí? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes han leído algunas veces noticias respecto al Medio Oriente, a Irán, a Afganistán? ¿Han leído Sí, o han escuchado noticias sobre esos lugares? sí, pero ¿Y qué tipos de noticias han escuchado? las guerras, Las guerras, los enfrentamientos que se dan. eso. Ya, perfecto, ¿sí? Eso es lo que hemos escuchado. Esa es la mayor cantidad de información que viene acá respecto a los lugares de allá, es esa, ¿no es cierto? De las guerras, de los conflictos bélicos que existen allá, ¿sí? Sin embargo, si nosotros le preguntamos, ¿sí? A una persona de allá, ¿qué noticias tiene de nuestro país o de los países cercanos? Lo único que van a decir no son que les llegan noticias sobre drogas, ¿sí? Sobre la cantidad de gente que vive en las calles. ¿Y ustedes creen que esas noticias son las únicas que podrían salir del país? No, profe. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Que cuando me llega la información, ¿sí? Y voy a hacer el cuestionamiento de ideas, yo soy capaz de darme cuenta, ¿sí? Si es que esa información es una información completa que me está llegando. O solo me están llegando fragmentos de información o fragmentos de temáticas, ¿sí? Que no corresponden a todo ese lugar o toda esa temática, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empezamos a buscar, por ejemplo, chicos, noticias de, como les decía, de Medio Oriente, ¿sí? Noticias que sean de periódicos internacionales o que sean de revistas, a lo mejor que sean revistas internacionales o de otros lados, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que allá también existen muchas otras temáticas de las cuales se pueden mencionar, ¿sí? A lo mejor existe una cantidad de, por ejemplo, de flores que se exportan, ¿sí? Una cantidad de cosas culturales, de cosas sociales positivas, ¿sí? Sin embargo, como no nos llega la información completa, no podemos enterarnos de eso. Entonces, en el cuestionamiento de ideas es donde yo puedo tener esta capacidad de decir, bueno, esta información sí me sirve porque se nota que es una información completa, o que yo diga, parece que no está completa, o parece que esta información no me va a servir para desarrollar mis argumentos, ¿sí? Y finalmente, por supuesto, gracias al cuestionamiento de ideas, yo puedo poner en práctica, ¿sí? Mi conversación, ¿sí? ¿No es cierto? Puedo poner en práctica mis opiniones
con pruebas y fundamentos que funcionen, con pruebas y fundamentos que sirvan. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas en el cuestionamiento de ideas, entonces? No, Lizzy. No, profe. Perfecto, chicos. Muy bien. Bueno, entonces ahorita lo que les voy a explicar, ¿sí? Es cuál va a ser la tarea de ustedes. Por supuesto, recuerden que la tarea será a partir de las páginas del módulo, ¿sí? Es decir, la página, me parece que es 88 y 89. Sin embargo, ¿sí? Como extra les voy a mandar unas pequeñas lecturas chiquititas, ¿sí? Nada que se vayan a demorar mucho, para que ustedes hagan solamente los primeros 2 niveles, ¿sí? Como ustedes ven, el nivel literal y el nivel inferencial, solo para ver cómo les va, especialmente con el nivel inferencial. ¿Listo, chicos?